en un rincón olvidado del sur, donde la tierra se agrietaba por el calor, y el viento llevaba secretos entre los álamos. Vivía una muchacha a la que nadie llamaba por su nombre. Le decían la muda. Aunque hablaba, le decían la maldita. Aunque bendecía cada día al sol por dejarla vivir. Se llamaba Clara. Y a los 19 años, su vida ya era más vieja que su rostro. Había nacido en la hacienda de los Mendoza, una familia de tierras grandes y corazones pequeños. Su madre murió al darle a luz. Y su padre, don Julián, nunca volvió a mirarla igual desde entonces. Te llevaste a la única buena mujer que tuve, le dijo una vez, borracho. Clara creció con las criadas. Aprendió a coser, a callar, a servir sin levantar los ojos. Nunca la educaron para amar, ni para soñar, ni para esperar otra vida que no fuera obediencia. A los 16, un médico le dijo lo impensable. Tiene matriz seca, señor Mendoza. No podrá tener hijos. Don Julián la miró como si fuera una herramienta rota. Entonces, no sirve para nada. A los 17, la prometieron a un hombre viejo del pueblo. Pero al enterarse del diagnóstico, él la rechazó sin siquiera conocerla. ¿Para qué quiero una mujer infértil?, dijo. Ni para las cabras sirve. Clara escuchó desde el otro lado de la puerta. No lloró. Solo apretó los dientes. Y siguió remendando una blusa que no era suya. El pueblo la miraba con lástima o con desprecio. Nunca con humanidad. Esa es la hija maldita. La que no puede parir. La que no tiene futuro. Y entonces, un día, sin aviso, su padre la llamó. Tenía un sombrero puesto. Y las botas de los domingos. Vístete. Hoy mismo te vas con unos compradores. ¿Qué compradores? Indios. Del norte. Pagaron bien. Dicen que necesitan una mujer para cuidar a los suyos. Clara lo miró sin entender. ¿Me vendiste? Él no la miró. Te di un destino. Agradece que alguien te quiera así como estás. Esa noche, la subieron a una carreta. Con una bolsa de ropa, una manta vieja, y un miedo que no cabía en el pecho. Nadie la despidió. Nadie la abrazó. Nadie preguntó si quería irse. Y por primera vez, Clara supo lo que era morir, sin dejar de respirar. Durante 3 días, viajaron por caminos de polvo. El cochero era un hombre callado. Solo le dijo: no les hables mucho. No les gusta. Ella solo asintió. Cuando llegaron al lugar acordado, el sol caía como fuego sobre la tierra roja. Había 3 hombres esperándola. 2 jóvenes. Y uno más alto, más serio. De mirada oscura. Él se acercó. No le dijo su nombre. Solo le extendió la mano. Clara bajó de la carreta sin saber si caminaba hacia su final o hacia su principio. El hombre la miró. No como quien evalúa, ni como quien compra, sino como quien ve. Tú te llamarás Clara, dijo él. Ella se estremeció. ¿Cómo sabes mi nombre? No lo sé. Pero eso es lo que pareces. Clara. Y así empezó la historia de una mujer marcada por la ausencia. Vendida como carga. Que terminaría descubriendo que el amor no siempre necesita sangre, sino solo alguien que se quede. El hombre que la recibió no sonrió, pero tampoco fue hostil. Se llamaba Saúl. No hablaba mucho, pero cada palabra que salía de su boca parecía tallada en piedra. Tenía la piel tostada por el sol, el cabello largo sujeto con una trenza, y unos ojos que no pedían perdón ni permiso. Clara lo siguió en silencio. El calor era seco, el aire casi inmóvil. Caminaron unos 20 minutos, hasta una casa de barro y piedra, con techo bajo, y sombra suficiente para respirar. Allí, bajo un pequeño toldo, jugaban 3 niños. Uno, de unos 12 años. Se detuvo al verla. La niña más pequeña, de no más de 5. La miró sin moverse, como si reconociera algo en ella. Y el tercero, un muchacho delgado y serio.
Se levantó y dijo en su idioma algo que Clara no entendió. Saúl respondió con una sola frase. Y el muchacho asintió. Después, Saúl miró a Clara y le dijo: ellos son mis hijos. Nadie más vive aquí. Si quieres quedarte, tendrás que entender eso. Clara bajó la cabeza. No en sumisión, sino en respeto. No vine por elección, susurró. Pero tampoco tengo a dónde volver. Saúl la miró largo rato. Y entonces dijo: aquí, nadie te va a mandar. Solo se pide respeto. Y silencio, si no tienes algo bueno que decir. Ella respiró hondo. Eso sé hacerlo. Los primeros días fueron extraños. Clara cocinaba sin saber si gustaba. Barría la tierra con la escoba que encontró. Limpió lo que pudo. Y trató de no estorbar. Los niños la observaban desde lejos. Especialmente la pequeña, que tenía ojos grandes y cabello enmarañado. Cada vez que Clara la miraba, la niña apartaba la vista. Pero no se alejaba. Como un cachorro que aún no decide si confiar. Una noche, mientras Saúl tallaba madera en silencio, Clara se acercó. ¿Qué quieren que haga? Él no levantó la vista. Lo que tú quieras hacer. ¿Y si no sé qué quiero? Entonces empieza por no temerle al fuego. Mañana, enciende tú la leña. Los niños deben verte. ¿Por qué? Porque todo lo que enciende luz empieza por una chispa. Así fue como Clara empezó a pertenecer. No con palabras. No con gestos grandes. Sino con las cosas pequeñas que nadie ve. Pero todos sienten. Puso agua a hervir. Remendó la ropa de la niña. Limó la cuchara astillada. Canturreó muy bajito. Mientras molía maíz. Y cada gesto, como gotas en piedra, fue abriendo espacio. El primer cambio vino de la más pequeña. Se llamaba Amaira. Un día, mientras Clara lavaba una manta, Amaira se acercó y se sentó a su lado. No dijo nada. Solo le tendió una flor. Clara la tomó con cuidado. ¿Para mí? Amaira asintió. Y desde ese día, Clara supo que algo muy frágil empezaba a florecer. Los otros dos hijos eran más difíciles. El mayor, Akim, era serio, distante. Protegía a sus hermanos con dureza. Y miraba a Clara con recelo. El del medio, Luan, era curioso, pero medía cada paso. Había aprendido a no confiar rápido. Una tarde, mientras preparaba pan, Clara se cortó el dedo con un cuchillo. Sangró bastante. Se sentó con un paño en la mano, temblando un poco. Akim la vio. Se acercó con pasos firmes. Y le quitó el paño. Clara lo miró sorprendida. Él tomó agua limpia. Una planta que sacó del bolsillo. Y le curó la herida sin decir una palabra. Después, la miró y dijo: mi madre también se cortaba siempre. Pero ella cantaba cuando dolía. Y se fue. Clara no preguntó más. Pero esa noche, mientras fregaba los platos, tarareó una melodía muy suave. Amaira se quedó dormida con la cabeza en su falda. Luan sonrió sin querer. Y Saúl, desde el patio, siguió tallando, pero más lento. El hogar no cambió de golpe. No hubo abrazos, ni bienvenidas grandes. Pero cada noche, había menos distancia. Y cada mañana, menos temor. Y así, Clara, la muda, la inútil, la vendida, empezó a encontrar un lugar, donde su presencia no era una carga, sino parte de la vida misma. Algunos hogares no se construyen con ladrillos. Se construyen con miradas sostenidas. Con pan caliente compartido. Con la primera vez que alguien espera a que hables, sin interrumpirte. Eso fue lo que Clara empezó a sentir. Amaira la seguía a todas partes. No hablaba mucho, pero siempre encontraba excusas para estar cerca. Le alcanzaba la jarra. Le traía una piedra brillante del arroyo. Le tocaba el cabello cuando ella no la veía. Una mañana, mientras Clara doblaba ropa, Amaira apareció con una ramita seca en la mano. Tú, dijo en voz baja, eres como esto.
Clara la miró con ternura. ¿Una rama seca? Amaira negó con la cabeza. No. Como una semilla que no sabía que podía crecer. Ese día, Clara lloró por primera vez en esa casa. No por tristeza, sino porque alguien, al fin, la había mirado con otra palabra que no fuera menos. Luan, el hijo del medio, empezó a preguntarle cosas. A veces sobre la comida. Otras, sobre por qué no tenía acento. Y una vez, simplemente le dijo: cuando tú estás, papá se duerme más tranquilo. Ella no supo qué decir. Solo sirvió un poco más de sopa. Y se prometió guardar esa frase para siempre. El mayor, Hakim, seguía distante. Pero ya no la evitaba. Se acercaba en silencio. Le dejaba leña cortada sin que ella pidiera. Y una vez incluso le dio su manta. Cuando la vio temblando por la noche, Clara quiso agradecérselo. Pero él solo dijo: no digas nada. Si lo dices, ya no vale. Y ella entendió que algunos amores se dan con las manos, no con la lengua. Con Saúl, las palabras eran pocas. Pero había gestos. La forma en que dejaba su taza sobre la mesa exactamente donde ella podía alcanzarla. La manera en que siempre esperaba que ella entrara primero. O cómo, después de cada cena, salía a fumar su pipa. Y la miraba a través del humo. Como quien contempla algo que no se atreve a nombrar. Una noche, mientras Clara bordaba junto al fuego, él se acercó. ¿Eso lo aprendiste sola? Mi madre me enseñó, antes de morir. Silencio. ¿La recuerdas? Su voz. Y sus manos. Nada más. ¿Y te dolió? Todavía duele. Saúl asintió. El dolor no se va. Solo aprende a quedarse en un rincón del cuerpo. Después de eso, ella le bordó un pañuelo con su nombre. Él lo guardó sin decir nada. Pero desde entonces, lo llevaba en el cinturón. Cada vez que salía al monte. Pasaron los días. Pasaron las estaciones. Y sin ceremonias, sin pactos, sin promesas, Clara empezó a ocupar un lugar. No el de madre, ni el de esposa, ni el de criada. El de Clara. Con su historia, con su herida, y con su valor. Un día, Amaira se cayó y se raspó la pierna. Clara corrió. La levantó. La limpió. Y Amaira, entre lágrimas, la abrazó y dijo: tú eres mi mamá. Aunque no me hiciste nacer. Clara no supo qué responder. Solo la sostuvo contra su pecho. Y murmuró: y tú eres mi hija. Aunque no me doliste el vientre. Desde lejos, Saúl los observaba. Y por primera vez, sonrió sin miedo. Porque a veces, la familia no nace del cuerpo, sino del alma que encuentra un lugar donde quedarse. Con el paso de los meses, la casa se llenó de vida nueva. No de cosas, ni de muebles, ni siquiera de lujos, pero sí de risas, de pan recién hecho, de una cobija tejida entre 3 manos, de cartas colgadas con dibujos infantiles en la pared. Clara, sin darse cuenta, ya no caminaba con los ojos bajos. Le había nacido una firmeza en la espalda, que solo dan el respeto y la ternura. Amaira dormía abrazada a su pierna. Luan le pedía consejos. Hakim le daba noticias del clima como si fuera algo importante. ¿Y Saúl? Saúl la miraba cada día más de frente. Pero el mundo exterior, aunque lejos, empezó a murmurar. Una vecina que cruzó el camino para comprar huevos lanzó la pregunta, como quien lanza un dardo con miel. ¿Y esa mujer que vive con ustedes, es qué? ¿Empleada? ¿Parienta? Saúl no respondió. Solo dijo: es Clara. Y eso fue suficiente. Para algunos, fue un misterio. Para otros, una molestia. Para los chismosos, una historia jugosa. ¿Una mujer blanca, viviendo con un apache y sus hijos? ¿Sin casarse? ¿Sin que nadie la haya respetado como es debido? El viento del pueblo, como siempre, llevaba más ruido que verdad. Clara lo supo. No por lo que le dijeron, sino por lo que dejaron de decirle.
Una vez al mes iba sola a intercambiar cosas al mercado. Huevos, tejidos, miel seca. Pero empezaron a mirarla distinto. A hablar más bajo cuando ella pasaba. Un hombre incluso le ofreció dinero. Como quien ofrece lástima mal disimulada. Si te cansas de esos indios, aquí tienes donde dormir. Ella no respondió. Pero su silencio fue tan hondo, que el hombre no volvió a mirarla a los ojos. Al volver, Saúl notó algo en su cara. ¿Te pasó algo? Solo palabras. ¿Dolieron? No. Solo me recordaron de dónde vengo. Pero también me recordaron que no quiero volver allí. Él asintió. Aquí nadie te va a devolver. Ni por error. Esa noche, mientras los niños dormían, Clara sacó la caja donde guardaba sus pocas cosas. Y encontró el pañuelo bordado que su madre le había hecho de niña. Lo tomó, lo dobló con cuidado. Y se lo dio a Saúl. Esto es lo único limpio que me dejaron del pasado. Y quiero que lo tengas tú. Él lo miró, lo tocó. Y se lo puso en el pecho. Gracias. Unos días después, Saúl la llevó a un lugar que nunca antes le había mostrado. Un claro entre árboles secos. Donde había 3 pequeñas piedras alineadas en el suelo. Aquí está mi mujer, dijo. La que me acompañó cuando no sabía ser hombre. Solo apache y padre. ¿Murió hace mucho? Demasiado. ¿Y por qué me traes aquí? Él respiró hondo. Porque ahora tú también estás en mi historia. Y yo quiero que tú conozcas la mía. Clara se arrodilló. Puso una flor sobre la piedra. Y susurró. Gracias por dejarme lugar. Desde entonces, Saúl ya no le hablaba como a una visita. Ni como a una aliada. Le hablaba como se le habla a alguien. Que ya tiene raíces en tu mismo suelo. Los niños también lo notaban. Una noche, Amaira dijo, medio dormida. Papá, ¿Clara va a ser siempre nuestra? Saúl acarició su cabello. Si ella quiere, sí. Amaira murmuró. Entonces ojalá quiera. Y Clara, que escuchaba desde el umbral, lloró en silencio. Porque por primera vez en su vida, era ella la que podía decidir quedarse. Todo parecía estable. Como si, al fin, la tierra se hubiera asentado después del terremoto. Clara tejía con Amaira. Akin cazaba con Saúl. Luan escribía en hojas sueltas los cuentos que inventaba. Los días eran cortos, pero los vínculos largos. Hasta que una mañana, apareció un jinete en la colina. Era un hombre alto, vestido con botas de ciudad, y sombrero bien limpio. Clara lo vio desde la ventana, y sintió que algo en su pecho se encogía, como si una cuerda invisible tirara de su garganta. Saúl lo recibió en la puerta. Clara salió detrás, despacio. Cuando el forastero la vio, sonrió. Ah, ahí estás. Clara Mendoza. El apellido sonó como un cuchillo oxidado. Era Salvador, el capataz de su padre. Un hombre que nunca la había tocado, pero la había mirado como si quisiera hacerlo. Te venimos buscando. Tu padre está enfermo. Dice que te quiere ver. Silencio. ¿Y por qué vendría yo? Porque sigue siendo tu padre. Y porque ya no tiene quien lo cuide. Tus hermanas se casaron. Solo quedas tú. Clara miró a Saúl. Él no dijo nada. Pero su quietud era como una muralla detrás de ella. Mi padre me vendió. Como si fuera ganado. Como si yo no pensara. Como si yo no doliera. Era otro tiempo, dijo Salvador. Las cosas eran distintas. No. Yo era distinta. Ahora ya no. El hombre se encogió de hombros. Tú decides. Pero si quieres volver, ya tienes donde dormir. Saúl dio un paso al frente. Ella ya tiene donde dormir. Y no es con ustedes. Salvador miró a Saúl de arriba abajo. ¿Y tú quién eres? ¿El dueño? Saúl no respondió. Solo tomó la mano de Clara. Con calma. Con respeto. Y la puso detrás de él. Clara no se escondió. Pero tampoco avanzó. Solo dijo, firme. Soy libre. Y no voy a retroceder. El jinete se fue sin saludar. Y con él,
Se fue algo del polvo viejo que aún cubría la historia de Clara. Esa noche, mientras los niños dormían, Clara no podía descansar. Saúl la encontró sentada junto al fuego, con la mirada perdida. ¿Te duele? No sé si duele o si pesa. ¿Qué cosa? La duda. ¿De qué? De si yo merezco esto. Él se sentó junto a ella. No la tocó. No la corrigió. Solo esperó. Me dijeron tantos años que yo no servía. Que una mujer sin hijos era una vergüenza. Que era un peso, no una bendición. ¿Y ahora que tengo todo esto? A veces me pregunto si un día van a darse cuenta de que tenían razón. Saúl la miró largo rato. Y entonces habló, con la voz más suave que ella le había escuchado jamás. Mis hijos no nacieron de tu cuerpo. Pero están creciendo con tu amor. ¿Y eso basta? Eso los hace humanos. Eso los hace valientes. Eso los hace tuyos. Clara rompió a llorar. No como quien se quiebra, sino como quien al fin se suelta de una cadena que no sabía que aún arrastraba. Saúl le tendió un pañuelo. Y por primera vez, ella se recostó en su hombro. No hubo promesa, ni declaración, ni beso. Solo dos cuerpos heridos, que al fin se permitían descansar, uno junto al otro. Después de la visita de Salvador, el viento pareció cambiar. No se llevó nada, pero trajo una conciencia nueva. Los niños no preguntaron. No hubo quién era, ni por qué vino. Pero los ojos de Luan, siempre tan curiosos, estaban más atentos a Clara que de costumbre. Y Akim, tan reservado, volvía más seguido del monte, como si no quisiera dejarla sola tanto tiempo. Amaira fue la primera en hablar. ¿Ese hombre te quería llevar? Clara no supo qué decir. Amaira volvió a preguntar. ¿Ibas a irte? No, mi amor. No voy a irme. ¿Segura? Segura. Amaira se abrazó a su cintura. Y murmuró. Entonces ya no le abras la puerta a nadie que no sepa quererte. Esa noche, Clara preparó pan con miel. Era la receta de su madre. La que nunca había cocinado para nadie. Y cuando lo puso en la mesa, dijo, hoy comemos como en mi infancia. Pero esta vez, quiero recordarla con ustedes. Nadie habló. Pero todos comieron 2 veces. Y Clara, por primera vez, no se sintió una intrusa en su propia historia. Unos días después, Saúl le entregó un pequeño cuaderno. ¿Qué es esto? Tus palabras. Escríbelas. No para recordarlas, sino para que no te las roben otra vez. Ella lo miró, confundida. ¿Crees que tengo algo que decir? Sí. Y el mundo necesita más de mujeres que aprendieron a decir sin miedo. Así, Clara empezó a escribir. Por las noches, cuando todos dormían. Frases sueltas. Imágenes. Susurros de niña. Y gritos de mujer. Y lo que antes era una herida, empezó a convertirse en voz. Un atardecer. Los niños jugaban con piedras. Clara tejía. Y Saúl tallaba una figura de madera. Luan, con su eterna sinceridad, preguntó. Papá, ¿Clara es nuestra mamá? Saúl levantó la vista. ¿Qué crees tú? No sé. ¿No la pariste? Pero nos hace sentir como cuando mamá estaba viva. Saúl miró a Clara. Ella lo miró de vuelta. Y dijo, si ustedes me quieren así, yo los querré siempre así también. Amaira gritó. Entonces si es nuestra mamá. Akim no dijo nada. Solo se acercó y le tendió un lazo que había trenzado con sus propias manos. Es para ti. Es fuerte. Y no se rompe fácil. Clara lo tomó. Lo guardó sobre el corazón. Y supo que acababan de hacerle un juramento, sin decir palabra. Esa noche, el cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban como si quisieran quedarse a escuchar lo que pasaba en esa casa. Y dentro, 4 niños y 2 adultos. Se sentaron frente al fuego, como si fueran un círculo que nadie podía romper. Clara acariciaba el cabello de Amaira. Luan leía en voz alta. Akim dibujaba en la tierra. ¿Y Saúl?
Saúl la miraba con la calma de quien, por fin, había encontrado su sitio. A veces, la vida no te da lo que pediste. Te da algo más difícil, más inesperado, pero infinitamente más valioso. Una familia no siempre nace del cuerpo. A veces nace del coraje de quedarse, de la decisión de cuidar, y del amor que no necesita permiso. Y en esa casa, al fin, nadie tenía que pedir perdón por existir. A veces, la vida no te da lo que pediste. Te da algo más difícil, más inesperado, pero infinitamente más valioso. Una familia no siempre nace del cuerpo. A veces nace del coraje de quedarse, de la decisión de cuidar, y del amor que no necesita permiso. Y en esa casa, al fin, nadie tenía que pedir perdón por existir. El verano fue largo, caliente, silencioso. Las cigarras cantaban sin parar, y los días parecían alargarse como si el tiempo no tuviera ganas de avanzar. Pero entonces, llegó la sequía. Y con ella, los hombres desesperados. La primera señal fue una cabra muerta, con el cuello torcido de forma poco natural. No era el coyote. No eran animales. Era gente. Gente que el hambre convertía en sombra. Que buscaba lo que no era suyo. Porque nunca supieron sembrar lo que necesitaban. Saúl lo supo de inmediato. Vendrán por el grano. Vendrán por lo poco que tenemos. Clara no dudó. Entonces habrá que esconder a los niños. Él la miró. Y por primera vez, vio en ella no solo la ternura, sino la fuerza. Esa noche, cavaron un pequeño agujero en el suelo del cuarto de Amaira. Allí, cubrieron con mantas un saco de harina, otro de arroz. Y una caja con lo más valioso. Los cuadernos de Luan. Los bordados de Clara. Y la figurita de madera que Saúl había hecho de ella. Después, Clara se sentó junto a él y dijo: si tengo que volver a pelear, no lo haré sola. Saúl le tomó la mano. Ahora peleamos como una familia. No tardaron en llegar. 3 hombres. Con armas improvisadas. Y miradas vacías. No queremos problemas, dijo uno. Solo comida. Y si tienen algo más, mejor. Saúl se interpuso en la puerta. No llevaba arma. Solo su cuerpo. Y su decisión. Aquí no hay sobras. Aquí hay niños. El hombre rió. ¿Y una mujer blanca con un apache? Eso sí que es raro. Clara apareció entonces. No con miedo, sino con una olla de agua caliente. Y una escopeta descargada. Pero nadie lo sabía. Si se atreven a entrar, dijo, tendrán que ver si tengo puntería. Los hombres dudaron. Uno hizo el gesto de avanzar. Pero entonces Akim apareció desde el monte. Con un arco en la mano. Y en sus ojos, no había espacio para el miedo. Los invasores se fueron. No por cobardes, sino porque entendieron que ahí no había presas. Había raíces, memoria y amor blindado por años de dolor. Esa noche, Clara no lloró. No tembló. No preguntó qué habría pasado si. Solo preparó té para todos. Y dejó que el silencio contara la historia. Amaira se sentó en su regazo. Akim se durmió en la entrada, con el arco aún en el suelo. Luan dibujó en una hoja: mi familia es como un nido, pequeño, pero fuerte. Y Saúl, sin decir nada, la tomó de la mano, y le puso en la palma una piedra lisa, con un pequeño grabado, la silueta de una flor. ¿Qué es esto?, preguntó Clara. Una promesa. De quedarnos. De cuidarnos. De que nunca más nadie te vuelva a vender. Clara cerró los ojos. Y por primera vez en su vida, se sintió dueña de sí misma. Pasaron los meses. Las lluvias llegaron. Las flores volvieron a abrirse en los caminos. Y con ellas, también florecieron los silencios. Ya no eran vacíos. Eran suaves. Llenos de comprensión. De presencia. Clara caminaba por la casa como quien conoce cada grieta. Pero ya no les teme.
Amaira aprendió a leer. Luan escribía cuentos sobre mujeres valientes y apaches que sabían llorar. Akim ayudaba a Saúl a construir un corral nuevo, como si el futuro ya estuviera echando raíces en la tierra. ¿Y Saúl? Saúl talló algo especial. Un anillo, hecho de madera dura, liso, sin adornos, pero fuerte como la palabra que nunca se atrevió a decir. Una tarde, mientras el sol caía lento sobre la loma, llamó a Clara bajo el gran árbol seco, que ella solía mirar al amanecer. Toma, dijo, sin mirarla. Es para ti. No porque te debamos algo, sino porque tú nos diste más de lo que sabíamos que necesitábamos. Clara lo miró. ¿Esto es una boda? No. Esto es un pacto. De quedarnos. De no soltarnos, aunque duela. Ella lo tomó. Se lo puso en el dedo. Y respondió. Entonces, aquí me quedo. El invierno fue suave. Como si la tierra supiera que ya habían sufrido bastante. Y un día, llegó al pueblo un nuevo juez. Más joven. Más justo. Clara se presentó ante él con los 3 niños. Pidió que la reconocieran como su madre adoptiva. Sin papeles del pasado. Sin certificados de aptitud. Solo con sus manos, sus callos, su ternura. Y el juez, al ver cómo los niños la abrazaban, solo dijo: ningún papel puede explicar lo que acabo de ver. Ya son familia. No necesitan mi firma. Pero igual se las doy. Volvieron a casa con un documento sencillo. Pero para Clara, era más que eso. Era el cierre del ciclo. El fin del abandono. La confirmación de que lo que dolía, ya no definía. Una tarde de primavera, Clara se sentó con Amaira bajo el árbol. ¿Te acuerdas cuando llegué?, preguntó. Sí. Estabas flaquita y triste. ¿Y ahora? Amaira la miró. Ahora estás llena. Como el pan cuando sube en el horno. Clara sonrió. ¿Y tú? Yo estoy feliz. Porque antes no tenía mamá. Y ahora tengo 2, la del cielo, y tú. Esa noche, junto al fuego, Luan les leyó a todos un cuento. Había una vez una semilla, que creía estar rota, pero cayó en buena tierra. Y con tiempo, sombra y sol, se convirtió en un árbol fuerte, donde otros pudieron descansar. Nadie dijo nada, pero todos entendieron. Porque la semilla era Clara. El árbol era su hogar. Y el fruto, era amor. Y así termina esta historia. No con fuegos artificiales. Ni con castillos. Sino con una casa humilde. Una familia fuerte. Y una mujer que fue vendida como carga. Y terminó siendo raíz. 5 años pasaron como las estaciones. Sin apuro. Sin aviso. Pero dejando huellas. La casa ya no era la misma. Tenía un nuevo techo. Más ventanas. Y una pequeña huerta que crecía mejor que nunca. Como si la tierra supiera que, al fin, estaba siendo bien cuidada. Clara ya no tenía miedo del espejo. Ahora lo usaba cada mañana. No para ver si gustaba, sino para recordar quién era. Cada arruga nueva le parecía una medalla. Cada hilo blanco en su cabello, una victoria. Amaira, ya con 10 años, era una niña firme. Tenía la dulzura de Clara y el temple de Saúl. Y cuando abrazaba, lo hacía con todo el cuerpo. Como si pudiera sanar con la piel. Luan escribía mejor que muchos adultos. Sus cuentos hablaban de mujeres que salvaban aldeas. Y apaches que curaban corazones. Akim, ya un joven de hombros anchos, había aprendido el oficio de la madera. Y cada vez que alguien elogiaba una de sus obras, decía: mi madre me enseñó a mirar antes de tallar. Por eso nunca rompo lo que toco. Una tarde, mientras Clara tejía, Luan se acercó con una pregunta. Mamá, ¿alguna vez soñaste con una familia? Ella dejó la aguja. Miró el fuego. Y respondió: no. Nunca soñé esto. ¿Y te hubiera gustado que fuera distinto? No. Porque los sueños no sabían lo que yo necesitaba. La vida sí. Luan anotó esa frase. Y la guardó para siempre.
Saúl seguía siendo el mismo. Callado. Lento para hablar. Rápido para actuar. Pero ahora, cuando cruzaban miradas, Clara ya no buscaba respuestas. Solo se dejaba mirar. Una noche, frente al fuego, él la tomó de la mano y dijo: «Yo no sabía que se podía amar sin poseer. Contigo lo aprendí». Y ella respondió: «Yo no sabía que podía ser madre sin parir. Contigo lo entendí». No hicieron fiesta, ni ceremonia. Pero al día siguiente, bajo el árbol seco que ahora daba sombra generosa, los niños pusieron flores. Y Luan leyó un papel. «Hoy celebramos la familia que construyó el amor, después del dolor, y que nunca pidió permiso para existir». Y ese fue su matrimonio. Sin anillo nuevo, sin vestido blanco, solo con verdad, y un cielo limpio sobre sus cabezas. Con los años, la historia de Clara empezó a contarse en el pueblo. El invierno llegó más frío de lo habitual. No en la tierra, sino en el alma de Clara. Por fuera, todo seguía igual. El fuego, los niños, la cena a la misma hora. Pero por dentro, algo se removía. Fue una carta. Una simple hoja, manchada por la lluvia. Llegó en manos de un muchacho que pasó por la casa. Me pidieron que la entregara. Clara la tomó, sin preguntar. Reconoció la letra de inmediato. Su padre. La abrió sola. Junto al árbol seco. Decía: «Me estoy muriendo. No tengo a nadie. Si algún día puedes perdonarme, al menos piénsame. Eso es todo». Clara cerró la carta. No lloró. No tembló. Solo sintió un hueco. Como si alguien hubiera apagado una vela dentro de su pecho. Esa noche, se sentó sola. Y por primera vez en años, volvió a hacerse la misma pregunta. ¿Estoy completa? Saúl la notó distante. No preguntó. Pero cuando la vio salir en la madrugada, la siguió. La encontró sentada en el claro, sosteniendo la carta. ¿Qué dice? Que me piensa. Que se muere. Y que quiere saber si puedo perdonarlo. ¿Y puedes? Clara miró al cielo. No lo sé. Lo que sé es que por muchos años, quise que me viera. Aunque fuera una sola vez. Saúl se sentó a su lado. A veces, no perdonamos por ellos. Lo hacemos por nosotros. Para que no vivan más en nuestras costillas. Ella lo miró. ¿Tú has perdonado a alguien? Sí. A mí mismo. Esa madrugada, Clara escribió una carta. No con respuestas, sino con verdades. No sé si puedo perdonarte. Pero sí sé que ya no te odio. Porque el odio también me ataba. Y yo ya no quiero cadenas. La quemó antes del amanecer. Y dejó que el humo llevara lo que el papel no podía. Después de la carta, algo cambió. No en Clara, sino en el modo en que se hablaba a sí misma. Ya no decía soy estéril. Decía soy madre. Ya no decía me vendieron. Decía yo elegí quedarme. Ya no decía fui rechazada. Decía me encontré. Una mañana, Amaira llegó corriendo. Mamá, mamá. Ven. Todos estaban en el claro. Había brotado una flor silvestre. Justo al pie del árbol seco. Clara la miró largo rato. ¿Qué tiene de especial? Akim se encogió de hombros. Ese árbol nunca dio nada. Luan agregó. Yo creo que algo enterrado allí quería florecer. Clara se acercó. Y sin pensarlo, dijo. Ese árbol, soy yo. Amaira la abrazó. ¿Entonces esa flor es lo que sientes? No. Es lo que he podido dar. Saúl llegó desde atrás. Llevaba un lazo nuevo. Con cuentas rojas y blancas. Esto es nuestro. Tuyo. De ellos. Mío. Ella lo tomó. Y por primera vez, en voz alta, dijo. Soy parte. Ya no de paso. Ya no por agradecimiento. Sino por elección. Esa tarde, mientras el sol caía, Clara escribió en su cuaderno. Fui vendida por no poder parir. Pero parí una vida nueva. Y eso, nadie me lo puede quitar.